Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, conforme al horario o al distinto horario que me ves. Para mí es un placer enorme poder estar acá, como siempre digo. Estoy agradecido si vienes desde Facebook a YouTube y te insto, como siempre digo, en cualquier red que tú me veas, ya sea o aquí o allá, un comentario y un like es sumamente importante, ¿no? Como siempre digo, para que los algoritmos de las redes se muevan y que así podamos llegar a más personas, ¿no? Que es lo que realmente importa, ¿no? Te diría que como todos los días siempre traigo algo que es motivacional, ¿no? Que es reflexivo y no son pensamientos fuera de la caja. A veces las personas difieren en esas cosas y me dicen por qué creas esas cosas y por qué haces cosas en las cuales tal vez tú no las haces, no las practicas. Y yo sé que está mal. Ir en contra de las palabras es sumamente peligroso. Y este servidor, como siempre digo, está a punto o está siempre presto para aprender. Y esto creo que es un aprendizaje colectivo, porque me sirve para aprender a mí y te sirve para aprender a ti. ¿Correcto? Espero que sea importante para ambos y que vamos a aprender juntos. Y como bien se llama el canal o se llama o se llama cada reflexión es pensemos juntos, porque de eso se trata. No se puede hacer cambiar a las personas, pero sí se puede hacer pensar y creo que eso ya marca la diferencia, ¿no? Así que vamos a entrar un poco en materia gris y después vamos a ver si entramos un poco en materia más profunda y por ahí terminemos llevándonos una perla o un granito que nos ayude a cambiar la vida cotidianamente y en nuestro futuro pueda ser mejor, ¿no? Gracias. ¿Qué te puedo decir? En cierta ocasión, cuando estoy muy nostálgico o estoy muy triste, siempre mi mente divaga mucho y me hace recordar tiempo atrás de cuando estaba muy joven o apenas o recuerdo mi infancia, ¿no? Esos momentos maravillosos que no tenían precio, que realmente estaba ahí, ¿no? Y llego a la conclusión en la cual fui feliz, pero no notaba que lo era, entonces no pude disfrutar la felicidad. Cuando llegué a ser una persona adulta y maduré, logré entender, por ejemplo, qué es la felicidad de la niñez, pero cuando yo estaba allá no lo lograba notar. Entonces eso me hace haber sido un infeliz estando siendo feliz, ¿no? Parece un juego de palabras, pero eso tiene sentido. Y para hacerlo contemporáneo, creo que es muy importante hablar no de la niñez como tal, porque creo que la niñez solo la conocen los niños, ¿no? Nosotros la desconocemos como tal porque envejecemos y dejamos de ser niños. Y la pregunta clave o lo que nos puede hacer reflexionar y pensar juntos en este día es cómo podemos conservar ese espíritu infantil en nuestras vidas y poderlo llevar de una manera plena a lo que es la juventud o a lo que es la adultez o a lo que es la vejez, ¿no? Porque creo que si perdemos el sentido de ser niños, creo que perdemos el sentido de la vida, ¿no? Porque los niños son puramente verdad, ¿no? Porque todo lo que hacen es por intuición, ¿no? O por inercia. Y las cosas al final pareciera que van mal, pero realmente está saliendo bien porque es un sentido de aprendizaje al ser joven. Tienes que abrir la mente y aprender muchas cosas importantes. Pero este servidor, por ejemplo, recuerda que cuando estaba muy pequeño, la vida fue muy efímera, no tuve una gran infancia. Sin embargo, tengo una, dos o varias historias en mi repertorio en la cual viajo siempre y me da mucha risa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando estaba muy joven salíamos a vender cacahuates con mi hermano y recuerdo que un día mi hermano por un cacahuate lo cambió por una calada en un caballo y mientras el caballo lo llevaba, él se cayó, ¿no? Y fue una picardía, se podría decir, o algo muy inherente a lo que nosotros hacíamos. Y me puse triste y muy asustado, pero después de que pasó el hecho, nos moríamos de la risa con mi otro amigo, el que andaba el caballo, si no más recuerdo. Y fue muy divertido, ¿no? Recuerdo también que cuando solía ir a jugar pelota, mamá siempre decía que no jugáramos bajo la lluvia. Sin embargo, siempre jugábamos bajo la lluvia, ¿no? Porque caía la lluvia y nos mojábamos y nos encantaba jugar a la pelota, ¿no?
o me encantaba jugar a la pelota. Y en este caso todas esas cosas las perdí, ¿no? No disfruto ese tipo de cosas. Puede ser por el espacio-tiempo, o porque me dedico a cosas más importantes o cosas menos importantes o más pueriles como la responsabilidad, eh, o otras cosas que a poco nos van, o la sociedad, por ejemplo, encajar en la sociedad que nos va sustrayendo o nos va metiendo incíntritamente a la sociedad. Y es muy incómodo, ¿no? Y esto es como para hacerlo un poco contemporáneo, viste es que estamos en el mes de septiembre y bueno, cuando esto sea publicado, este sea publicado va a ser tipo 7 o 8 de diciembre, de septiembre, que estamos a 2 días de celebrar el Día del Niño en este lado del sol o en este país, porque investigaba un poco y parece que el Día Internacional del Niño fue pactado como el 20 de noviembre de 1886, si no me equivoco, para hacer una fecha más o menos exacta. Y el Día Internacional del Niño a nivel mundial se celebra el 20 de noviembre, no el 10 como lo celebran en nuestro país. Pero eso depende de cada cultura, ¿no? Y eso no es un tema de debate y no vamos a entrar a discutir en ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que quiero hacer perpicaz o un poco de hincapié o un poco de énfasis, como siempre digo yo, son las cosas que hay de niños y que no las podemos llevar a la adultez o a la madurez por, no sé, por sentido común o por incomodidad de la vida o porque realmente dejamos de ser niños en un espacio-tiempo, ¿no? Es muy incómodo. Y me gustaría que hiciéramos hincapié en saber que los niños tienen características como ser muy sencillos, ¿no? El niño vive de la sencillez porque simplemente está en la etapa de existir. Yo recuerdo que era muy feliz. Yo usé, por lo menos, no usé sandalias o no usé chancletas, por ejemplo, hasta por lo menos mis 6 7 años o 8 años, si no más recuerdo. Caminaba descalzo en el pueblo, éramos muy pobres. Y recuerdo que era muy feliz, ¿no? No me importaba ir a jugar pelota descalzo, jugaba pelota descalzo, me rompía los dedos, pisaba las espinas y cosas como eso. Pero era muy feliz siendo sencillo, no tenía muchas camisas e incluso iba a la escuela, recuerdo, y mamá, solo teníamos un par de zapatos, teníamos un par de burros, si no me equivoco, o los famosos bolicheros, no sé si te acuerdas que mamá decía, bueno, te vas a poner estos y no tienes opción, ¿no? Estos son para ir a la escuela, estos son para ir a la iglesia, estos son para que salgas en cualquier fiesta, para que vayas a un cumpleaños. Solo los lavas, solo lustras y vas a tener siempre, ¿no? Pero era muy feliz siendo sencillo, ¿no? Una mudada, recuerdo que tenía tal vez un par de camisas, pantalones jean para ir a la escuela, no usaba pantalones de tela. Mamá recuerda estas cosas, yo las recuerdo, pero vivíamos en una etapa de sencillez y era muy feliz, de verdad. En mi casa, por ejemplo, no había letrina, ¿no? Pero nunca me acuerdo haberme quejado, ¿no? Porque no había letrina, por ejemplo. O haberme quejado porque solo tenía un par de zapatos. Y son cosas que no se pueden arrastrar a la madurez, porque cuando somos maduros, nadie puede vivir con un solo par de zapatos, ¿no? Nadie puede vivir de una manera sencilla con una ropa cómoda, porque siempre buscamos llenar a la sociedad de alguna manera, ¿no? O encajar en la sociedad. Y eso te implica decir, ¿por qué solo pues, tienes un par de zapatos? Cuando en realidad puedes tener varios, ¿no? Y es muy incómodo, muy insostenible ese tipo de cosas, ¿no? Otro punto, otra pauta importante siendo jóvenes o siendo niños es que vivimos el presente, ¿no? Siendo niños yo recuerdo que, o todos recordamos que nos levantamos en la mañana y no importa qué va a pasar en la tarde, simplemente disfrutamos, vamos a ir a la escuela, nos divertimos, regresamos a casa y el tiempo pasa de una manera efímera y muy eficaz. No hay importancia porque el futuro en esa instancia no depende de nosotros, sino que depende de nuestros padres. Y son cosas que no se pueden sostener en el futuro porque al viaje de la vida siendo responsables, perdón, no se puede en este sentido ser feliz, porque no vivimos el presente, vivimos preocupados. El hombre es torpe, o sí, en general, cuando me refiero a hombre, refiero a varón y hembra, las personas somos torpes en ese sentido, nos preocupamos por el pasado y pensamos mucho en el presente, ¿qué va a pasar en el futuro? Cuando en realidad, ¿cómo se puede borrar el futuro, el pasado? Bueno, aceptándolo, ya estuvo, ya sucedió. Yo creo que nosotros somos la sombra del pasado, ¿no? Cada segundo es la nostalgia de lo que pasó.
En cierta ocasión caminaba en un espacio de un pasillo y acentuaba a mí mismo que qué pasó, qué va quedando atrás de mí. Y simplemente va quedando el pasado. A cada paso que da, a cada acción que se hace, queda el pasado, pero no se puede cambiar ninguna acción. Por muy pueril o muy pequeño o muy niño que sea un paso que demos, no se puede cambiar. Sin embargo, sí se puede hacer algo por el futuro, pero no ganamos nada con preocuparnos. Creo que si hacemos énfasis en el presente y aprovechamos el presente y hacemos las acciones correctas y prudentes en esta etapa de la vida que nos toca, eso nos va a ayudar a vivir como niños y no preocuparnos tanto. Simplemente el futuro va a llegar, pero de una construcción sana, sin preocuparnos por él, ¿no? El otro punto muy importante cuando uno es niño es que uno es muy creativo, ¿no? Y esto me hace recordar que yo perdí mucho mi niñez o no aproveché mis espacios de joven siendo niño porque dejé de ser creativo después de que salí de la primaria, ¿no? Y vine a querer ser creativo cuando tenía como 25, 22 años y se perdió mucho tiempo en ese espacio, ¿no? Porque cuando no somos niños, creamos muchas cosas. Yo recuerdo que torpemente yo le decía a mi madre que le iba a reparar los ventiladores o los televisores que se molestaban. Mi mamá decía, Luis, porque solo Luis me decía, Luis, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo tomaba los desarmadores de mi papá y tomaba, qué sé yo, un montón de cosas, y me ponía a desarmar, ¿no? Y de pronto sí tal vez arreglaba un ventilador, pero no los arreglaba todas las cosas que mi mamá se arruinaban, ¿no? Y mamá, wow, eres muy inteligente, se alegraba. Pero todas esas cosas se fueron perdiendo. Y no las pude sostener en la madurez, o no las puedo sostener. Dejo de ser creativo, cuando en realidad la mente está abierta y puede hacer miles de cosas. Lo que necesitamos es no perder esa creatividad. Esto que estoy haciendo es ser creativo, ¿no? Aunque tú no lo creas. Porque tener, por ejemplo, matices o hablar o referirse a personas detrás de un dispositivo no es una tarea fácil. Sin embargo, lo intento independientemente del resultado, porque no me creo los aplausos y tampoco me creo cuando alguien dice que esto está mal. En pocas palabras, yo creo que lo hago más para esta persona, ¿no? Porque esto me interesa mucho a mí, de verdad, aprender. Y creo que el don del hablar es algo que se le da a todas las personas, sin embargo, muy pocos logramos expandirlo, ¿no? O abrirlo a un campo en el cual sí podamos alcanzar más mentes, ¿no? Porque por ahí podemos platicar, ¿viste? Y ser creativos con las personas que tenemos cerca, pero para alcanzar las demás hace falta mucho de niño, ¿no? Creerlo de que sí podemos y no tenerle miedo a las cosas que puedan pasar, ¿no? ¿Verdad? Otra pauta, haciendo hincapié en la creatividad o en el don del hablar, diría que yo leí una historia muy creativa de un tipo que se llama Miguel de Cervantes, que te la recomiendo, y se le he recomendado como a dos personas personalmente, y te diría que se llama El coloquio de los perros. La puedes googlear, aparece en Google, o si no la puedes buscar en papel. Y te la recomiendo porque es muy interesante entender el don del hablar, ¿no? Y en ese sentido creo que podemos aprender a ser más creativos, ¿no? ¿Verdad? La autenticidad. La autenticidad se da mucho cuando somos jóvenes, porque somos muy auténticos. No vamos por la vida queriendo engañar a nuestro amigo de escuela, ¿no? Estamos bravos y estamos bravos, ¿no? Y no engañamos a nadie. No fingimos que estamos alegres para quedar bien con alguien, ¿no? Sin embargo, las relaciones se sostienen. Siendo niños, sostenemos las relaciones siendo auténticos. Y me preocupa porque es un sentido que si lo lleváramos a la madurez, fuera muy lindo, muy importante que las personas se mostraran muy auténticas. Si tú no eres un tipo sincero, no vendas la idea a alguien que sos un tipo sincero. Si sos un tipo egoísta, no vendas la idea de que sos alguien correcto. No vendas a la idea de que sos alguien imprudente o alguien de buen carácter cuando no lo tienes. No finjas ser una persona honesta cuando sos un mentiroso, porque no hay autenticidad en eso y no hay sencillez, no hay templanza, no hay madurez en eso y pierdes el sentido de ser niño. Y según se cree que es vivir sin la autenticidad. La gente cree que es bueno, en realidad no es bueno, es malo. Los niños disfrutan ser auténticos. Andamos con la nariz llena de moco, la sacudimos y somos auténticos y nos reímos de ese tipo de cosas. Esa es autenticidad pura y es felicidad plena. Ahora no se vive de esas cosas siendo maduro. No se puede, no sé, la gente le huye a ser auténtico. Y cuando en realidad está mal, porque yo creo que vivir en el sentido de tergiversar la vida y no vivir en la autenticidad se termina siendo malo.
Y eso es pesado, muy incómodo, yo creo que se envejece muy pronto, ¿no? Este servidor del día que vive todos los días queriendo ser lo más auténtico posible, aunque no encaje en la sociedad. Le pido a la divinidad en este caso que me mantenga siendo auténtico, aunque no sea agradable, porque eso me lleva a ser libre, ¿no? Me regalo el no a sí mismo delante de muchas personas y eso creo que marca la diferencia, ¿no? Vamos a ver una frase por aquí. Dice, el secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Eso es un secreto que los niños tienen muy marcado. Ellos son felices porque hacen siempre lo que quieren. No hacen siempre lo que quieren, sino que quieren siempre lo que hacen. Independientemente de lo que hacen, un juego por acá, una tarea por acá, un día cotidiano, una noche con amigos, jugar pelota por acá, jugar con el perro, divertirse con el gato, hablar con mamá, charlar con papá, pelear entre hermanos, todo. Siempre lo que se hace es importante para la felicidad. Disfrutar ese momento. Siempre digo que cuando uno envejece vive preocupado y no disfruta el momento que está pasando. No tenemos esas charlas prudentes en familia, en una reunión familiar. No estamos ahí, lo estamos estresados, no disfrutamos estar con alguien que amamos. Y te diría que hay que aprender a amar y a abrazar mucho porque la última vez no avisa y no sabemos cuándo alguien se va a morir. En ese sentido creo que los niños sí disfrutan el último adiós de alguien. Dan un abrazo sincero, regalan una sonrisa, se sonrojan y están ahí marcando la diferencia, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Dice, ahora hay que ver si ya vimos cómo los niños pueden hacer las cosas correctas o cosas que pasan en la niñez y no se pueden llevar a la madurez o a la adultez, tienen que haber obstáculos para este tipo de cosas. Y en este caso creo que un obstáculo muy preciso y muy sólido siendo adultos es la responsabilidad. Para empezar, viajar en el tiempo y ser responsables nos hace evitarnos muchas cosas, ¿no? No disfrutar el hoy, por ejemplo. Aquí nos preocupado por hacer dinero. El dinero no importa. A los niños no les importa el dinero, son felices. Si nosotros estando viejos, no nos importara el dinero o las cosas materiales, viviríamos siendo felices, ¿no? Otra cosa que nos incomoda y no nos hace ser quienes somos es la presión social. La presión social es incómoda. El querer encajar es incómodo. El niño no quiere encajar porque simplemente está disfrutando de ser niño, ¿no? Nosotros, por querer encajar en la sociedad, no disfrutamos este sentido, ¿no? Entonces, vimos abrumados en el qué dirán, en el por qué no decirle que no a alguien por quedar bien. Y no se gana nada a veces por querer tener la moda correcta, por andar en la moda correcta. Siendo auténtico vas a ganar mejor, ¿no? No quieras encajar en la sociedad porque por más que hagas, hay un versículo por ahí que dice, que lo puedes tomar de proverbio, que te puedes cortar la mano por un hombre y si no lo haces por amor, en ese caso estaría mal. Porque los hombres son inagradecidos, ¿no? Ahora en día puede estar muy feliz con un varón o un amigo y mañana él puede terminar traicionándote. Entonces, en ese caso, creo que encajar en la sociedad no es muy concreto, ¿no? En cualquier grupo social que estés, te diría que cuesta mucho. Y si logras intentarlo, no creo que lo logres, la verdad te lo digo. Y si estás intentándolo, diría que dejes de hacerlo porque tienes que disfrutar la vida y haciendo ese tipo de cosas no se disfruta, ¿no? El otro punto sería que una característica o un obstáculo para negar es olvidar nuestros sueños. Siempre digo que, por ejemplo, hay una historia por ahí muy marcada que dicen que en cierta ocasión estaba la maestra y le dijo a Juan, pongamos un niño de ejemplo, que dibujaran una casa. Y Juan dibujó su casa como era su casa, literalmente, ¿no? A pura imaginación. Y la maestra revisó todos los dibujos y todos los niños hicieron una casa, ¿viste? Es que son como vos tú haces un pinito así y le dibujas una cosa así y le haces dos ventanitas así. Una casa que te dibujan en la escuela. Y Juan había hecho la casa diferente. Y en ese caso la maestra llegó y mató sus ilusiones, mató sus sueños, ¿no? Y en este caso es un gran obstáculo en ese tipo de cosas de las personas, ¿no? Tú tienes muchos sueños y te los tapan y te hacen ser como quieren que sea. En este caso la maestra Juan le enseñó cómo hacer la casa y le hizo el pinito. Y esto es una casa, Juan, no es aquello. Mató las ilusiones, le mató el sueño a Juan y Juan no pudo crear aquella cosa, aquella casa. Y son cosas que nos marcan como
siendo niños. Imagínate en la vejez, que alguien te mate un sueño. Yo tengo ganas de emprender un negocio. Y llega un tipo de esos chupa sangre y te diga, ¿cómo lo vas a lograr? Se empieza de cero. Y empieza en retrospectiva, ¿no? Y de apoyarte, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que no podemos olvidar que somos soñadores y siendo niños pudimos lograrlo, porque los niños sueñan con tener una bicicleta y un día lo logran. Ahora tú puedes soñar grandes cosas, tener un Bugatti Veyron, por ejemplo, y algún día lo puedes lograr, ¿no? Pero entre el sueño pensado y el sueño realizado existe la disciplina y es algo que hay que aprender, ¿no? Ahora bien, dice la falta de tiempo, un obstáculo para ser niños y vivir de una manera más fácil que tenemos falta de tiempo porque nos abrumamos y hacemos muchas cosas, qué sé yo, visitar a un amigo, practicar un deporte, dedicarle tiempo a la suegra, que creo que son cosas del diablo, ¿no? De pronto, o dedicarle tiempo a las personas que están por ahí, viste, chuparnos la sangre y esas cosas. O sea, es muy incómodo la presión social. Y no nos hace tener tiempo para disfrutar los espacios solos que podemos tener, como lo hacen los niños, viste. No digo que le dediquemos el tiempo a jugar, sino que podemos dedicarle el tiempo a pensar como niños, a meditar, pues, a platicar, a dialogar con las personas, ¿viste? A tener tiempos de reflexión con otras personas, a pensar como niños, porque los niños investigan y llega una etapa que entre ellos mismos se van indagando. Una de las pautas de ser niño es que siempre los niños preguntan el porqué de las cosas y casualmente nosotros los adultos siempre solemos mentirle a la hora de decir las cosas. Creo que ahí no hay amor, ¿no? Porque el niño quiere descubrir, pero si lo que tú le muestras es una mentira, independientemente de lo que sea, creo que ahí estamos actuando mal, ¿verdad? Lo mejor es ser sincero con los niños. Dice aquí una frase que te logro que te la he dicho antes y te la vuelvo a hacer en énfasis. No es fácil quien más tiene, sino quien menos necesita. Los niños, en este caso, no son felices por tener mucho, sino que ellos necesitan menos. Puedes ir a la cama como un niño y descansar sin pensar qué pasará mañana, ¿no? Él es rico porque no se preocupa por cosas, ¿no? No tiene pensado en que mañana tiene que cuidar su carro, por ejemplo. No tiene el pensamiento de que mañana tiene que eh, construir una mansión Foster para amigos imaginarios, por ejemplo. No está preocupado en que mañana tiene que cepillarse porque si no le va a oler mal la boca, ¿viste? No está preocupado por ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente no tiene preocupaciones, ¿no? Y en este caso, como él no tiene, entonces disfruta más, sino quien menos necesita, él necesita menos para ser feliz. Nosotros tenemos que agarrarnos de este tipo de frases, que la hizo un pensador por ahí llamado Confucio, y ponerlas en práctica. Decir, bueno, yo no quiero tener más, porque más abruma, sino que quiero tener poco, necesitar menos. ¿Qué es necesitar menos? Bueno, puedes ser feliz con 2 pares de zapatos. No necesitas tener 10, por ejemplo. Puedes ser feliz teniendo un solo coche en el garage. No necesitas tener 3. ¿Para qué? Solo se necesita uno. Si en caso lo tienes. Y si no tienes, disfruta la etapa que te tocó. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para tener, tiempo para no tener, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. El sabio Salomón divide la vida en 17 temporadas, ¿no? Todo el tiempo pienso que la vida son temporadas, ¿no? Temporadas difíciles, temporadas águilas. Y en este caso creo que, sino que si tienes la necesidad o estás incómodo en la temporada que te no vas a ser feliz, ¿no? Entonces en este caso hay que poner en práctica cosas distintas para poder llevar esa niñez que un día perdimos y traerla a la madurez y ser hombres y mujeres diferentes, ¿no? Y vivir más sencillos, más impreocupados, se podría decir, más viviendo el presente, siendo más creativo y viviendo más auténticamente, ¿no? Yo digo que si practicamos cosas como vivir el presente, vamos a marcar la diferencia. No nos preocupemos qué va a pasar mañana, porque mañana va a llegar. Siempre me hago la pregunta que ¿qué es lo que tenemos a la hora de dormir? ¿Es fe o esperanza? Porque de una manera inherente creo que la muerte es una cita, ¿ve? El dormir
es una cita ciegas con la muerte, ¿no? ¿Verdad? O es la pauta más cercana o el punto más cercano que tenemos de este lado del sol hacia la muerte. Y en este caso que creo que nos despierta el siguiente. Creo que si nos despreocupamos de ese tipo de cosas, vamos a descansar más tranquilo. Porque el día de mañana va a llegar, ¿no? Basta cada día con su afán, como dice la escritura. Creo que otra pauta que deberíamos de practicar es jugar y tratar de vivir cotidianamente. No trates de reprimir. Siempre digo, o las personas piensan que ser una persona buena implica no reírte, ¿no? Ser serio. Yo estoy muy incómodo con eso porque yo soy un tipo que quiero practicar lo bueno constantemente, pero no puedo dejar el sentido de divertirme, ¿no? Para mí, diría que el sarcasmo es algo que tiene que existir en la vida. No sé si estaré equivocado, pero cada quien tiene su moral o su criterio estético. Y en este caso creo que yo viviría del sarcasmo totalmente, porque cómo me reiría con mis amigos en el trabajo, cómo me reiría con mis amigos en la cuadra, o cómo me reiría con mis amigos a la hora de una salida, esas cosas. Necesito practicar el jugar y el reír, ¿no? Para poder ser feliz. Otro sería simplificar las cosas. ¿Por qué no hacemos simple la vida? ¿Por qué la hacemos complicada? La vida es simple, ¿no? Mira, te diría que deberíamos para simplificar la vida, encontrar la verdadera inteligencia. Creo que la verdadera inteligencia, hablando un poco serio, la verdadera inteligencia no está en saber mucho, ¿no? Sino que está en saber distinguir qué es importante y qué no es importante, ¿no? Esto lo dialogaba con un amigo y creo que él me entiende. O le hacía hincapié también a una sobrina hace poco, que ella está muy afanada, ¿no? Está muy joven. Y yo le digo que tiene que entender este sentido, ¿no? ¿Qué importa y qué no importa en la vida? Para simplificar y vivir sencillo. Lo importante es el aire. Te vas a morir si dejas de. Importante es el agua, ¿no? Es importante el alimento, ¿no? Pero hay cosas que no van de acuerdo a ese tipo de cosas. Que no es importante la vida. Bueno, desvelarte no es importante, por ejemplo. Jugar un videojuego no es importante, por ejemplo, ¿verdad? Practicar ejercicio es importante. Sí, sí, es muy importante. Saludablemente. Practicar lectura sí es importante, ¿no? Perder el tiempo viendo las redes sociales no es importante. Perder el tiempo con personas que te incomodan y no te llenan el vacío personal no es importante. Entonces, aprendemos ese tipo de cosas, la sencillez y simplificamos. Un abrazo es importante. Compartir tiempo sólido es importante. Hay que ser simples y eficaces en ese sentido, ¿no? Yo creo que para ir concluyendo, mantenernos auténticos es algo que nos va a marcar la diferencia para ser mujeres y hombres que pensemos como niños y hagamos cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Sea auténtico y te lo vas a agradecer a ti mismo. De verdad te lo digo y la vida te lo va a agradecer. Porque no se puede tener una doble personalidad o una doble moral, una doble ética, no se puede tener doble sentimiento, no se puede tener, ¿qué debo decir? Doble autenticidad en este caso, no se puede, nada de eso. Es una sola, o hay o no hay, ¿no? O eres o no eres. No existe el estado negro, ni el estado blanco puro, ¿no? Pero si existiera un estado gris, debería de estar en un gris neutral, pero prudente. Si en este caso existiera el estado gris, ¿no? Pero si eres blanco, por ejemplo, tienes tu espacio negro, pero no lo alimentes más. Y si eres negro, te recomiendo que alimentes el espacio blanco que tienes adentro. Porque todos somos luz y oscuridad, pero cada quien escoge qué alimentar para ser una persona distinta, ¿no? Y en este caso la autenticidad nos puede ayudar de mucho. Y para concluir, cerramos con una frase. Todos los hombres conservan en el fondo de su corazón un niño que quiere jugar. Todos somos niños y de verdad que para ser felices necesitamos ese tipo de cosas. Te diría que aprendas a ser como niño y que entiendas que cuando eras niño no podías entender la felicidad, entonces no comprendías qué tan feliz eras, ¿no? Y en este caso que sí lo puedes hacer, entonces, y comprende la felicidad, te insto que la busques de una manera sólida y prudente para ti mismo. Y para cerrar, te diría que deberíamos de hacer hincapié en saber en que ser niños fue la parte más importante de nuestra vida, porque éramos felices y no nos dimos cuenta.
Gracias por estar ahí, gracias por llegar hasta el final. Te regalo un beso, un abrazo, donde sea que estés y te deseo lo mejor del mundo, ¿no? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, conforme a los horarios de bebé. Y espero volvernos a ver pronto en esto que es un pensamiento colectivo o que son reflexiones cotidianas que nos pueden ayudar a todos para ser mejores personas. Gracias.